Hola, hola, muy bienvenidos a la nueva temporada de El lenguaje del bienestar, un programa realizado por Conciencia Wellness y con el auspicio del spa del doctor Roy Soders, la Asociación Americana de Spa y la American Wellness Association. Hola, hola, muy bienvenidos al nuevo capítulo del lenguaje del bienestar. Estamos acá en las dependencias del spa del doctor Roy Soders. Y en esta oportunidad tenemos a nuestra amiga Natalia Strauss de Humanizarte Consultores. Hola Nati, ¿cómo Hola, estás? muy bien, muy bien. En este lugar uno siempre está bien. Ay, sí, es verdad. eh, bueno, Nati, hemos hablado de Humanizarte, hemos hablado de tu trayectoria en capítulos anteriores, que eres del área de la psicología, y en particular tu aporte y tu vínculo con el wellness. Mm. Contextualízanos un poco brevemente en eso, porque quiero llevarte a tu nuevo proyecto que está justamente vinculado con el wellness. Sí, bueno, yo me desempeño, perdón, en el ámbito wellness hace varios años, en verdad, a través de la psicología y mi trabajo en recursos humanos. Por unos años que estuve trabajando en una empresa que prestaba servicios a la minería, empecé a pensar un poco en cómo entregar mejores aportes, en verdad. Y en ese tiempo hice un diplomado de responsabilidad social empresarial en la Adolfo Ibáñez, me acuerdo, y ahí empecé con el bichito en un módulo que tuvimos sobre calidad de vida y bienestar. Empecé a pensar en cómo generar aportes que fueran más contundentes en el término de las organizaciones. Y ahí desarrollé en esa empresa que tuve muchísima libertad, digamos, de acción. Eran buenos tiempos para la minería en aquella etapa, y entonces empecé a desarrollar proyectos que tenían que ver con el bienestar, la calidad de vida, y ese fue como el puntapié inicial, después para empezar a crecer, a especializarme y a vincular el mundo de las organizaciones con el bienestar, pero de una manera más contundente, como que por ahí partí. Perfecto. Entre ese camino y en los nuevos tiempos que nos generan mucha exigencia, Mm, alta demanda. alta demanda, nos ha llevado a que el wellness, ¿cierto? Tenga, porque tenemos que aclarar que el mundo wellness que está asociado al bienestar, a las distintas y diversas áreas del bienestar, eh, pero también se genera una zona gris que es como qué es lo que es bienestar y cuánto me hace bien ese bienestar. ¿Cómo medimos Mm, las instancias o las experiencias de bienestar, ¿cierto? Que es muy subjetivo. claro. Entonces, y también digo que es una zona gris porque no todo es wellness. Siempre lo repito y lo quiero reforzar porque es así. Hay instancias wellness que deben estar o deben estar fundamentadas y medidas en la mayoría o en lo que más se pueda. Y tú entraste en eso. Tú Sí. estás trabajando en una encuesta y cuéntanos un poco cuál es la parte objetiva que exige el wellness. Uy, ha sido un trabajo bien desafiante en verdad, porque todo parte a propósito de este mundo de recursos humanos que yo te mencionaba, en donde yo siempre contrataba las encuestas de clima laboral, eh, pero siempre me quedaba como con una sensación de aquí falta algo. Y en el transcurso de los años, después cuando me independicé, nació Humanizarte, algunas empresas me pedían evaluar el clima porque es parte de las políticas. Y en ese contexto empecé a notar que hay una falta de evaluación de aspectos esenciales de la vida del ser humano, que son los que afectan la calidad del desempeño en el trabajo. Y entonces empecé a investigar, empecé a leer, empecé a mirar las encuestas de clima que me conseguía, las que existen en internet, las que yo aplicaba previamente. Y claro, hay todos estos factores humanos que son los que quedan de lado y que tienen gran influencia en el desempeño. Y es ahí donde yo empiezo a pensar en que si es algo que a mí me molestaba, yo tenía que darle una solución para proponer
a la gente que está en un ámbito de la toma de las decisiones de las empresas. Y entonces ahí empiezo a pensar en cuáles son las dimensiones que debería evaluar una encuesta de bienestar general. Y la verdad que ahí me demoré mucho, entre que me empecé a pensar que sí, que esto no, que esto es muy privado, etcétera, etcétera, hasta que llegué a un modelo de 8 dimensiones que siento que da respuesta a las necesidades que tienen los y las colaboradoras en las empresas para poder entregar una data importante. Como así fue, digamos. Para poder aclarar ciertos aspectos que son, creo que son necesarios. ¿Qué diferencia hay entre una encuesta de clima laboral? Porque da la sensación, o en las conversaciones que yo he tenido, me he dado cuenta de que es fácil confundirse. O sea, medir el clima laboral es como medir todo. Eso es lo que se entiende. Porque nos han dicho, no, nosotros tenemos encuestas de clima laboral, nosotros medimos eso. Sí. Pero lo que tú estás proponiendo, ¿qué es lo que es clima laboral, que se mide, y qué es lo que propone tu modelo? Bueno, esto es un modelo revolucionario, en verdad. Nadie mide la calidad del bienestar, solo del bienestar. Si bien en las encuestas de clima hay una parte que tiene que ver con o la calidad de vida o el bienestar, eh, es importante como mencionar que las encuestas de clima no están estandarizadas. Las encuestas de clima se realizan en base a lo que la empresa necesita, a lo que la empresa hace, a lo que le interesa medir, etcétera, etcétera. Esta encuesta que yo estoy realizando es una encuesta que está más estandarizada y que ya tiene estos 8 pilares. Y después negociaremos con las empresas cuál es el foco que le quieren dar, de cuál es la información que quieren relevar. Pero esa es como la gran diferencia. Uno, que la encuesta de clima puede medir todos los aspectos de la empresa, los liderazgos, por ejemplo, la infraestructura, etcétera, lo que a ellos les interese, versus esta encuesta que tiene estos 8 pilares que son para como generar información que sea tingente a lo que estamos observando. Por ejemplo, tenemos el ítem, no sé, alimentación, salud física, todos los temas de salud mental, hábitos, desarrollo personal, la conciliación y la vida personal, el manejo del estrés, etcétera, etcétera. Entonces, son varias dimensiones que cada una además tiene subdivisiones. Por ejemplo, la alimentación es como las preferencias alimenticias, cómo te alimentas, si tienes patologías de salud física asociadas a la alimentación, cómo es tu consumo de agua. O sea, es harto detalle y por lo tanto era una encuesta que uno podía decir enorme, que de a poco la fuimos bajando para que sea en un tiempo real, unos 20 minutos que la persona lo pueda realizar, y entonces toma un poco de todas estas áreas y ahí sí tenemos información relevante de los aspectos esenciales del bienestar. Vemos si la persona tiene instancias de diversión, si consume cultura, cosas que una encuesta de clima que es netamente laboral no aborda. Acá vemos la calidad de vida, si tiene con quién dejar a los hijos, si está tranquila en eso, si cuida a un padre o madre adulto mayor que genera dificultades, que genera estrés en las personas cuando trabajamos. Entonces, es una encuesta tan completa que abarca los aspectos esenciales, qué te provoca estrés en el trabajo, etcétera. Y toda esa información va a ir revisada, que esa es la parte interesante, por una inteligencia artificial. Entonces, que estamos trabajando, estamos recién en los primeros pasitos, digamos, pero lo que va a provocar esto es que finalmente la persona que contestó la encuesta tenga un feedback personal y confidencial. O sea, yo, Natalia Strauss, que respondí mi encuesta, la inteligencia artificial me va a dar un pequeño informe en donde me va a hacer sugerencias, me va a contar cómo estoy respecto de la media y qué cosas podría hacer. Y la información que le va a entregar a la empresa es información general para la toma de decisiones, ningún dato personal, todo va a estar
plenamente trabajado en base a la ley, a la confidencialidad de los datos, por sobre todas las cosas, pero a la empresa le sirve mucho, no sé, por áreas, a lo mejor cuántas personas están con dificultades en su salud física, o tienen trastornos del sueño, por ejemplo, o situaciones que afecten la capacidad o el rendimiento. Y entonces con esa información la empresa efectivamente va a poder tomar decisiones informadas, va a tomar un plan de bienestar en donde pueda tomar efectivamente con una perspectiva mucho más holística cuáles son las áreas en las que puede invertir su dinero, por ejemplo. Entonces, esta información que se le va a entregar a la empresa va a permitir que la organización tome o haga los ajustes apropiados en función de los objetivos de la empresa. Es importante que unamos Siempre. esto porque, claro, la gerencia puede decir, ya, y qué buena onda que que la persona se alimente bien o que no se sienta tan bien, sí, pero ¿y en qué me afecta a mí, cierto, como empresa, que esa persona no coma saludable, por ejemplo? Y ahí es súper relevante porque, por ejemplo, hay empresas que tienen un foco en el deporte y promueven en sus trabajadores, por ejemplo, el deporte, la vida saludable, y entonces nosotros les vamos a dar insumos para cómo mejorar esa estrategia del deporte. Por ejemplo, si es lo que ellos, porque a lo mejor ellos no van a querer invertir en salud mental, no pueden, a lo mejor es una empresa socialmente responsable, pero no tiene los medios como. Entonces, nosotros también vamos a hacer una guía, una orientación, una empresa que les permita mostrar todo el abanico de posibilidades. Entonces, si ello el foco de interés es, no sé, el ejercicio físico, desde ahí, con la información que nosotros recabemos, podemos entregar esa información para esta mejor toma de decisiones. Ahora, siempre lo fundamental tiene que ver con que cuando las empresas invierten en el bienestar de sus trabajadores, lo que recogen es mucho más grande. Entonces, esa es la parte que cuando uno se encuentra con, no sé, gerencias de recursos humanos que tienen una visión más holística, enganchan perfectamente, porque se entiende el trasfondo y saben la evidencia de lo que implica ocuparse del ser humano versus tratar a la persona como un trabajador. Entonces, si la inversión está ahí puesta, efectivamente vamos a poder hacer un trabajo colaborativo y vamos a ser el centro de mucha información. ¿Esto está dirigido a empresas grandes o a empresas pequeñas también pueden acceder a todo el mundo, todo el mundo. Da lo mismo que si tengo una empresa con pocos colaboradores o trabajadores o una empresa grande. Sí. No hay complicación con eso. No, para nada, porque justamente como este es un sistema automatizado de resultados, lo que vamos a hacer es que vamos a tener información rápida y fresca. Entonces, si tu equipo son 5 personas, la información va a estar para buscar las alternativas. Si tienes una empresa de, no sé, varias filiales en distintos lugares de Chile, en Latinoamérica, la información va a estar dada también. Entonces, desde ahí se pueden tomar mejores decisiones. Perfecto, perfecto. Bueno, Nati, cuéntanos dónde podemos ubicarte o si a alguien le interesa esta encuesta, cómo accede. Bueno, contarles que estamos en fase de pilotaje, así que vamos a tener muchos mejores accesos a las empresas que quieran sumarse en esta primera parte. Y súper importante que yo estoy trabajando en una alianza con la UTEM, con la Universidad Tecnológica Metropolitana, perdón, UTEM. Estoy trabajando con la UTEM en el desarrollo de estas temáticas, tanto de alumnos de ingeniería industrial y alumnos de informática para desarrollar este proyecto. Entonces, todas las empresas que quieran sumarse en esta fase de pilotaje van a ser bienvenidas. Mi contacto siempre a través de LinkedIn, me encuentran como Natalia Stross. También Humanizarte Wellness Corporativo también está en LinkedIn. Y en mi WhatsApp que me escriban, que me pregunten. Si pueden postular. Exactamente. Así que felices de estar disponibles para aceptar a las empresas que quieran sumarse a este piloto. Perfecto.
Gracias, Nati, por estar con nosotros y por mantenernos informadas de las últimas tendencias wellness en el Gracias. mundo organizacional. Gracias.